Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar en este nuevo día, en este nuevo propósito que tenemos como es orar, hacer nuestra oración escritural. Y hoy lo vamos a hacer tomando como base bíblica la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y en esta carta pues quería darle instrucciones precisas de cómo convivir con los hermanos en la iglesia, hermanos espirituales, hermanos de la fe. Así de que les invito a que hoy abran sus Biblias en esta primera carta, capítulo 5, y vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Y hoy Franklin Alarcón va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Franklin. Buenos días. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera carta de Timoteo 5. Título: Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprende estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradecerá delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que seas irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Amén. Muy bien. Gracias, Franklin, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado a la plataforma para hacer oración escritural. Este es un tiempo en donde necesitamos recuperar de alguna manera esta palabra que el apóstol Pablo le dio oportunamente a Timoteo. Le estaba hablando desde su corazón, pero también le estaba hablando desde lo que es la necesidad de cubrir en las áreas sociales a las personas, poderlas ayudar, poderles ministrar, ¿sí? Poder hacer que las personas tengan a tiempo lo necesario, siempre buscando esa posibilidad, esa oportunidad, ¿sí? De encontrar lo necesario. Dice el título, deberes hacia los demás. O sea, no es a la familia, no es a las personas que conviven con uno, sino es a las personas con las que se comparte la fe, la creencia, la doctrina. Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, no reprendas al anciano. Sí, porque la palabra reprender tiene un contexto de ofender, de lastimar, de maltratar. La palabra reprender es como alguien que se iguala, es como alguien que está mirando al otro de una manera inferior. Y en la reprensión casi siempre hay ira y hay enojo en la reprensión. Todo el que reprende se deja llevar de la ira, se deja llevar del enojo. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, no uses de ira, no te enojes cuando te vayas a dirigir a un adulto mayor, ¿sí? Y le dice, más bien exhórtale como a un padre. Y la palabra exhortación quiere decir corregir con amor, corregir considerando la edad, corregir
sabiendo a quién lo está haciendo. Por eso lo que hacía el apóstol Pablo era direccionar a su hijo espiritual Timoteo, porque él ya estaba en las funciones pastorales. Él ya estaba ocupando este cargo y debía de hacerlo de la mejor manera. Entonces, esto estaba protegiendo a la iglesia y estaba protegiendo a los adultos mayores, que merecen todo el respeto de cualquier persona que sea menor que ellos. El respeto con moderación, el respeto por lo que ellos son. En la palabra del Señor, exactamente en el libro de Levítico, capítulo 19, el versículo 32, vamos a leer algo. Levítico 19, 32. Dice así la palabra del Señor ahí. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, lo dice el Señor. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Dios? Que cualquier persona busque darle comodidad, darle el lugar que se merece al adulto mayor, sea quien sea. ¿Por qué? Porque aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, guárdales y muéstrale respeto a ellos, porque ya una persona de avanzada edad ya prácticamente ha cumplido con su misión, ha cumplido con su rol, y por lo general ellos empiezan a hacer oración porque ya entienden, ya han comprendido y la vida les ha enseñado todo lo que ellos debían hacer. Entonces, ya en su madurez empiezan a ayudar en la iglesia, en la oración, a estar vigilantes, que nada malo le acontezca. Entonces, ahí estamos viendo que el apóstol Pablo le está recordando prácticamente a Timoteo esta parte de la escritura. Acordémonos que si alguien sabía de la Biblia era Pablo, porque él fue fariseo, y los fariseos escudriñaban mucho la palabra de Dios, lo que era la Torá, y ellos se la sabían de memoria prácticamente, y eran muy meticulosos en practicarla. Pero no solamente le está hablando de la Torá o de la ley, sino también Pablo está acudiendo a un proverbio, que es el proverbio capítulo 16. Quiero que lo lean también conmigo, por favor. Proverbios 16, el versículo 31, donde dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez. Entonces, es lo que Pablo quería que Timoteo empezara a hacer en la iglesia, que el adulto mayor fuera respetado. Por eso le dice, no reprendas al anciano, ¿sí? No lo reprendas, sino exhórtale. Como quien dice, no lo dejes hacer lo que quiere, sino busca la manera de llegar a su corazón, de llegar a su espíritu, de llegar a su mente para que cambie la conducta. No quiere decir que pase por alto lo que está haciendo, porque hay personas adultas mayores que son caprichosas, no se dejan corregir. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Pablo a Timoteo? Busca la manera de hacer que eso que se está haciendo mal se corrija, pero hágalo con amor. Alguien dijo en una ocasión, es una frase, y dice así, siempre se puede decir de todo, pero hay que saberlo decir. Siempre. Usted puede corregir a una persona, pero hay que saberlo hacer. Es mejor la exhortación que la reprensión. Es mejor la exhortación, siempre, porque la exhortación va con amor. Luego, en el versículo 2, en el mismo versículo 1, perdón, dice,
a los más jóvenes, exhórtales con amor, ¿sí? Exhórtales como a hermanos. O sea, a personas que son de su igual edad o de pronto le pueden llevar unos años más o él ser mayor. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere es que en la iglesia haya una sana convivencia y que se mire a los jóvenes también con ese respeto como a un hermano. Porque cuando uno trata a las personas como particulares, entonces no les va a tener el mismo respeto, el mismo afecto, en la misma devoción. Y luego pasa a decir algo en el verso 2, a las ancianas como a madres, ¿sí? De igual manera, eso era lo que debía de hacer Timoteo en la iglesia. Él ya era pastor, ya estaba ejerciendo la labor en Éfeso. Pero Pablo, que conocía muy bien los comportamientos del ser humano, entonces lo que le hace esta recomendación es valora a las mujeres avanzadas en edad, valóralas, ¿sí? Porque ellas también ayudan a cuidar de la iglesia, porque ellas ya han vivido y no le van a hacer caso a un joven, a menos que ese joven les demuestre respeto. Siempre se ha dicho que la decencia con nadie pelea, ¿sí? Con nadie. Entonces, lo mejor es procurar hacer que las personas vuelvan al camino y lo hagan de la mejor manera. Alguien dijo, y es una palabra de motivación para líderes, y dice así, ¿sí? El líder es el que hace que los demás hagan lo que no quieren hacer y que lo terminen haciendo bien hecho. Ese es un líder, el que hace que los demás hagan lo que no quieren hacer y que lo terminen haciendo bien hecho. Es prácticamente resumir lo que se ha venido hablando. Tratar con personas de edad. Hay que definitivamente saberles llegar. O si no, vamos a tener personas muy fuertes, contradictorias, y no nos conviene. Luego dice a las jovencitas como a hermanas y le agrega con toda pureza. Porque no siempre se puede estar pensando en esos términos de concupiscencias, de malos deseos. Ahí es donde se requiere ese tacto, que los abrazos o los apretones de manos sean con moderación, evitando las miradas, evitando las palabras con doble sentido, con malas intenciones. Entonces note que la iglesia tiene unos requisitos, debe cumplir unos requisitos, especialmente los líderes, a quienes se les brinda confianza, a quienes tienen un cargo y se les mira con cierto respeto y aprecio. Entonces, no abusar de ese cargo que Dios nos ha entregado. Entonces, que quede esto muy claro. A los ancianos hay que exhortarles como si fueran padres. A los jóvenes como si fueran hermanos, como si fueran compañeros del camino. A las madres, a las mujeres mayores, exhortarles como si fueran las madres. Y a las hermanas con moderación, con toda pureza. Entonces ahí está prácticamente la familia de la fe, que así hay que llamarla, la familia de la fe, la comunidad, en donde nos reunimos para lo mejor y no para lo peor. Luego en el versículo 3 dice Pablo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Acordémonos que siempre se le ha querido sacar provecho, especialmente a las instituciones religiosas. ¿Sí? Entonces, había que comprobar, había que confirmar que verdaderamente la mujer viuda que llegara a la iglesia, había que hacer un estudio de su hogar, de su casa, ¿sí? Si había alguien que estuviera al tanto de ella o no. Por eso dice las que en verdad lo son. Y luego lo va a explicar. Versículo 4.
Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, había que confirmar, como ver el contexto de la historia de esa mujer que llegaba viuda a la iglesia. Empezaba a ser parte, pero necesitaba de la caridad de los hermanos, necesitaba de la ayuda. Acordémonos que en el libro de Hechos, los apóstoles, el primer conflicto que hubo en la iglesia fue por causa de las viudas de los hebreos, de los griegos, porque se atendían mejor a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos. Entonces, cuando empieza la iglesia a componerse, y la iglesia se compone de personas de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de idiomas. O sea, el contexto de una iglesia es muy diverso, demasiado diverso. Y lo que pasaba ahí era que todavía habían ciertas preferencias. Y eso molestó al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a los que estaban en el momento ahí. Y ahí fue donde surgió la idea de elegir a diáconos para que estuvieran al tanto de estas mujeres viudas y no fueran desatendidas, sino que hubiera una integridad en todos, que para todas hubiera, que ninguna se quedara, pero debían de revisar, debían de hacer el trabajo de saber si esa mujer tenía hijos o tenía nietos. Mire, aún los nietos entran dentro de la responsabilidad. Si pueden ayudar a esta mujer que ha quedado viuda, deben hacerlo. Era lo que el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo, que se cerciorara bien para que la iglesia no estuviera dándole algo a alguien que no lo necesitaba, para que alguien que en verdad lo necesitara no quedara desatendido. Versículo número 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La que en verdad es viuda, la que no tiene quien le provea alimento, ni abrigo, ni techo, la que está sola en verdad. Entonces, el apóstol Pablo quería ser muy prudente y quería que a Timoteo no le fuera mal en su labor, sino que él hiciera este trabajo con amor también, que él pudiera sentirse dignificado también, porque es una labor social. Aparte de que es espiritual, también tiene que ver con lo social, porque cubre necesidades básicas de una persona. Entonces Pablo lo que hace es eso, decirle, las mujeres que en verdad son viudas son muy constantes en la oración, son muy constantes en los ruegos, porque ellas están buscando su protección y lo hacen en Dios. Y luego en el versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. O sea, ahí prácticamente la misma viuda se daría a conocer. La misma viuda sacaría, digamos, como sus credenciales. Si se dedica a la oración, si es ferviente, si está buscando que Dios toque corazones para que le provean su sustento. Acordémonos de aquella viuda que tenía un poquito de harina y tenía un hijo y su hijo era pequeño. Entonces dice la palabra que ella iba a conseguir unos leños para hacer una fogata y cocinar una torta, comérsela, y era la última comida que iba a tener. Pero de repente llega el profeta, el hombre de Dios, el enviado, y Dios le dijo a Elías, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Imagínese usted, llegó el hombre de Dios, y por haber llegado el hombre de Dios allí y haberle dado a ella de esa torta al profeta Elías, hubo alimento para más de 3 años.
impresionante. Lo que es verdaderamente la oración, pero la oración con fe, la oración con fervor, la oración con respeto, como deseando obtener algo de parte de Dios. Mientras que la que no es viuda, la que no es viuda en realidad se dedica a los placeres, o sea, entra en un libertinaje, empieza a vivir de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, de comentario en comentario. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, una mujer así prácticamente vive, pero está muerta. O sea, no tiene un propósito de vida. Se entregó a los placeres, tal vez a lo que no pudo hacer mientras estaba casada. Entonces se sintió libre y empezó a hacer lo que quería. Una persona así es descrédito para la comunidad. Una persona así, prácticamente el apóstol Pablo está diciendo, no se le dé nada, porque no lo necesita. Lo que está haciendo en los placeres lo puede invertir en su propia vida. Esta es la recomendación que le hace un padre espiritual a su hijo Timoteo para que la labor le quede bien hecha. En el versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, había más líderes a quienes darles este comunicado para que toda la iglesia supiera verdaderamente que esto no fue invento de Timoteo, que no fue un capricho porque quería hacerlo, sino que era una instrucción apostólica que valía la pena obedecer. Por eso también en el verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué ha pasado? Ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. Definitivamente, llegar a Cristo Jesús le cambia a uno la vida. Definitivamente, en el evangelio, la persona adquiere unas conductas que de alguna manera se han perdido. Por eso se requiere que los que ejercen un cargo, que los que tienen un liderazgo, sean personas responsables con los que están a su cuidado. Sean su esposa, sea su esposo, sean hijos o sean sus padres. Es necesario rescatar esta parte, porque lo dejó bien claro. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, dígale a la iglesia, pero de una manera especial a los líderes, que si ustedes no están cumpliendo con sus obligaciones, pero son buenos para orar, están negando la fe. Porque a veces el predicar puede ser mucho más fácil y exigir a que otros hagan lo que uno no está haciendo. Siempre se ha dicho, el ejemplo entra por casa. El ejemplo entra por los mayores, por las personas que tienen autoridad. Y es necesario hacerlo, pero hacerlo con alegría, con gozo, supliendo para las necesidades. Y ahí está claro. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, note, suficiente, no va a ser que esté alimentando bocas ajenas, no va a ser que esté buscando prestigio y ayudando a otros cuando su casa padece hambre, cuando su casa padece o tiene falta de amor, de afecto. El apóstol Pablo aquí, y Dios directamente usándolo a él, está diciéndonos a todos nosotros, ¿cómo estamos en nuestra responsabilidad? ¿Cómo estamos? Si estamos cubriendo las necesidades, las mínimas, las básicas, estamos dando más de lo necesario. ¿Verdaderamente está satisfecha nuestra esposa, nuestro esposo con lo que hacemos? Si estamos cumpliendo, es lo que el Señor nos dice a nosotros. Porque el que no cumple con los deberes, el que no provee para los suyos y mayormente para la casa, ¿qué está pasando? Ha sido un religioso más.
hace una persona que está aparentando y piensa que todo lo puede cubrir con oraciones. No, hay que orar, pero hay que trabajar. Hay que orar, pero hay que salir a buscar el sustento. Porque Dios nos dio a todos habilidades. Dios nos dio a todos la capacidad de poder. Dios nos dio a todos la capacidad de poder conseguir el sustento con los talentos que Dios nos dio. Por eso no deje dormir su talento, no deje dormir su habilidad. Es bueno orar. ¿Quién dice que no es bueno orar? Pero no va a reemplazar el trabajo. No va a reemplazar el trabajo. Hay personas que quisieran estar todo un día en la iglesia y eso es bueno, si puede hacerlo. Si su casa, si su alacena está llena, si hay lo necesario. Entonces, con libertad, hágalo. Pero si no es así, es necesario ir a trabajar. Porque el trabajo, por ahí alguien se inventó una canción que dice que el trabajo Dios lo creó como un castigo y nunca fue así. Acordémonos que antes de que Dios le concediera a Adán una esposa, lo primero que le dio Dios a Adán fue trabajo. El trabajo de labrar el huerto del Edén. El trabajo de ponerle nombre a todos los animales. El trabajo de labrar la tierra. Ese era el trabajo antes de tener esposa. Por eso a las jóvenes yo siempre les recomiendo que si tiene un novio, asegúrese de que sea un buen estudiante o un buen trabajador. Porque si está estudiando, ese conocimiento va a hacer que después obtenga mejores ingresos. Y si está trabajando, valórelo. Porque hay quienes quieren tenerlo a todo momento. Y un novio no es una persona que quita tiempo. Un novio no es una persona que está vacilando, que está jugando con el amor. No, un novio es como alguien que se está preparando para una responsabilidad mayor. Y a los jóvenes, siempre decirles que sean trabajadores, que sean honestos, que siempre hay que buscar algo que hacer, porque la vida nos lo demanda. Es un hogar lo que vamos a mantener. Es un hogar, la responsabilidad que vamos a coger. Y hay que cubrir las obligaciones. Hay que pagar un arriendo, hay que pagar una cuota, hay que hacer mercado, hay que pagar unos servicios. También la comodidad es parte del deber de una familia. La diversión, la recreación, la educación. No verlo como un gasto, sino como una inversión. Entonces, hoy vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir en nuestras casas. Antes de cumplirle a las casas ajenas, hay que cumplir a la casa propia. Hay que hacerlo. Y yo les invito a que en su corazón revisen cómo está esa obligación, cómo está ese deber, cómo usted se ha dirigido a una persona adulto mayor. ¿Lo ha regañado? ¿Lo ha importunado? ¿Le ha hecho que baje la cabeza? ¿Lo ha avergonzado? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre. Honra a tu padre, al que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, dice el Señor en el libro de Proverbios, no la menosprecies. No la menosprecies porque ya no se mueve con la misma facilidad que lo hacía antes. Ya no recuerda ciertas cosas. Le tiembla el pulso. Los pasos son más lentos. No la menospreciemos si aún la tenemos, porque es nuestra madre, porque es nuestro padre y porque hoy necesita de nosotros. Entonces, por favor, si usted puede ahí donde está, incline su rostro con humildad, dígale al Dios del cielo, Señor, tú estás haciendo que yo recupere mis valores, que yo recupere los principios, la ética,
La ética, que la ética es como una pared invisible, que mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Y todos tenemos derechos en la vida. No le quite los derechos que tiene ese adulto mayor. No le quite los derechos que merece ese joven, que puede ser alguien menor suyo. No le quite el derecho a esa jovencita que con humildad se acerca a su lado. No le quitemos los derechos a las personas porque Dios se los ha otorgado. Con humildad dígale Dios, Señor, voy a empezar. En primer lugar, a corregir mi propia vida. Debo corregir mi hablar. Debo corregir mi mirar. ¿Cómo estoy mirando a mis padres? ¿Cómo estoy mirando a los adultos mayores? ¿Sigo hablando mal de ellos? ¿Sigo hablando mal de sus experiencias? ¿Que se equivocaron? Claro que sí. Igual que nosotros nos estamos equivocando. Que ellos se equivocaron. Que tal vez no le dieron la educación que usted quería. Que tal vez no le dieron los lujos que usted quería. Pero Dios los usó para darnos la vida. Dios los usó para que ayudaran a construir país. A construir país. Porque esas carreteras por las que hoy andamos, las construyeron ellos, los que hoy ya son adultos mayores, los que hoy ya caminan lento, los que hoy ya no recuerdan muchas cosas, pero ellos hay que honrarlos por lo que ya hicieron, porque construyeron empresa, porque forjaron ideales, porque estuvieron ahí de una de otra manera. Digámosle a Dios, Señor, ayúdame a mirarlos, a esos adultos mayores como tú los ves, Señor, como tú los ves, que yo los pueda mirar también, Señor. Que a partir de ahora los mire con amor, porque ya son personas que necesitan comprensión, porque ya son personas que necesitan afecto, que necesitan muchas veces un oído para que ellos puedan contar sus muchas experiencias, porque son muchas, una tras otra, experiencias de la vida, algunas buenas y otras malas, pero en sí son experiencias que los han traído hasta aquí. Hay que levantar esos brazos, hay que darles ánimo, hay que verlos como esos padres que criaron hijos, que fueron responsables. Y aunque se hayan equivocado, no somos nadie para juzgarles sus vidas. No somos nadie, no somos los indicados, sino al contrario, aprendamos de experiencias ajenas también. Y hoy digámosle a Dios, Señor, yo te doy gracias por nuestros adultos mayores. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que se han forjado en la vida y que el tiempo no perdona, que el tiempo, Señor, los ha traído hasta aquí. Algunos ya pasan de sus 80 años, de sus 90 y algunos también de sus 100 años. Toda una vida, Señor, toda una vida llena de experiencias, de un trajinar continuo. Señor, hoy bendecimos a nuestros adultos mayores. Hoy los bendecimos, Señor, porque en su momento lo dieron todo y trabajaron y se esforzaron y eran personas incansables, Señor. Hoy oramos por ellos para que si tienen hijos, que empiecen a velar por ellos. Mira cuántos ancianos, Señor. Mira cuántos adultos mayores olvidados en un hogar geriátrico, olvidados en una cama, Señor, allí postrados, porque les falta el sustento, les falta el abrigo, porque duermen mal, Señor, porque comen mal, porque viven mal, porque han sido desprotegidos, Dios. Te rogamos, Padre, que seas tú tocando los corazones de los hijos, Señor, de estos adultos mayores, de los nietos, de los bisnietos, Señor, de sus yernos, de sus nueras. Oh Dios del cielo, cuánta reprensión hay hacia ellos, cuánta reprensión, Dios mío, cuánto regaño reciben, cuántos empujones, cuántas malas palabras. Oh Dios de la gloria, ten misericordia, Señor. Ten misericordia porque se está levantando una sociedad, Señor, que hemos olvidado, aquellos adultos mayores, que los hemos relegado, que no los hemos honrado como merecen, cuando tu palabra nos enseña
a postrarnos delante de las canas. Esas reverencias que les podamos hacer, Señor, los van a dignificar. El hablarles con respeto, con moderación, los van a dignificar, Señor. Que como iglesia podamos cumplir esta función, que podamos ser solidarios, que podamos, Señor del cielo, llegar a sus vidas, a sus corazones y levantarle los ánimos, hacerle los días mucho mejores, Señor. Padre, glorifícate en ellos, Señor, y bendecimos en tu nombre a quienes gozan de buena salud, a quienes gozan de unos buenos hijos, de unos buenos nietos, y no les falta nada, Señor. Gracias por ellos. Gracias por nuestros adultos mayores que están allí, Padre, que están prácticamente recogiendo el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su amor. Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú salvando sus almas, Señor, porque hicieron un trabajo bien, porque fueron fieles a su esposa, a su esposo, porque fueron fieles a sus principios, porque fueron fieles a sus hijos, Señor, y no los han dejado solos. Gracias, Señor. Gracias por ellos, porque han sido modelos, buenos ejemplos, Señor, dignos de imitarse, Padre. Hoy te rogamos, Señor mío, que nos permita, Señor mío, entender que muy pronto estaremos como ellos también, que nos apresuramos, porque los días cada vez son más cortos, Señor. El mundo va muy rápido, Dios. Oh Padre, la gloria, glorifícate, Señor, que podamos aprender de estas experiencias ajenas y podamos empezar a mirarlos con amor, a mirarlos, Señor, para ayudarlos, para quitarles las cargas, no imponerles más cargas, sino quitarles cargas, Señor. Esas cargas, Dios, que muchas veces ellos mismos echaron, aún por nosotros, sus hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy te rogamos, Padre, misericordia. Hoy te rogamos, Señor, que tu amor sea para ellos de una manera gloriosa. Así como dice tu palabra, Señor, que Simeón, aquel hombre anciano, esperaba la salvación de Israel y tú le concediste tener en sus propios brazos a Jesús, al Hijo de Dios. Señor, gracias, porque muchos de ellos esperan sus últimos días, Señor, pero que sea en paz, que no sea en amargura, que no sea con dolor, que no sea, Señor mío, rodeados de tristeza, de pobreza, de dejación. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te rogamos dignidad para ellos. Hoy te la imploramos, Señor. Te imploramos dignidad para nuestros adultos mayores, Señor. Aquellos que están siendo maltratados, aquellos que están siendo abusados, aquellos que están siendo menospreciados, Señor. Padre, por favor, hazles justicia. Hazle justicia, Señor. Hazle justicia hoy a nuestros adultos mayores. Entre ellos están nuestros padres, Señor. Entre ellos están aquel hombre, aquella mujer, Señor, que lo entregaron todo por nosotros, que anegadamente trabajaban, se esforzaban, siempre por darnos lo mejor. Señor, gracias por ellos. En tu nombre los bendecimos. En tu nombre declaramos, Señor, buena salud para ellos. En tu nombre declaramos, Dios mío, que se llenen de vitalidad, que se llenen de esfuerzo y que sigan, Señor mío, en estas faenas de la vida, pero sobre todo en tu camino. Por favor, sálvalos, Dios. Por favor, sálvale su alma, sálvale su espíritu, Señor. Sálvalos y sácalos de allí, de ese dolor en que se encuentran muchos de ellos, de esa tristeza en que se encuentran muchos de ellos, Señor, porque son muchos, Padre. Ellos siempre cuentan esas historias. Ellos siempre, Señor mío, traen a la memoria esos recuerdos, Dios. Y sobre todo recuerdos dolorosos, recuerdos tristes, Señor, en el nombre de Jesús. Que como iglesia podamos cumplir esta labor. Que como iglesia, Señor mío, cuando tengamos adultos mayores dentro de nuestras congregaciones, que los podamos valorar y los podamos ver, Señor mío, como tú los estás viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Sandrita, bendiciones. Creo que por favor prenda su micrófono y también que usted se prepare si desea y si tiene un adulto mayor en su casa, háganoslo saber para orar por estas personas. Si hay alguien
que necesita una oración, que lo hagamos con gusto. Y que si tal vez usted ha olvidado a sus padres y les ha hecho a un lado, les ha menospreciado y no les ha recompensado por la labor, que lo empiece a hacer. Que con esta palabra nos demos cuenta que es necesario no olvidarnos de ellos. Sandrita, tenga la bondad. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga Bendiciones. grandemente. Amén. A veces uno como que se llena de motivos, ¿no? De que por cualquier tontería que ellos cometen, de pronto uno como que ya no le vuelvo a hablar, se molesta uno. Ayer tuve la experiencia, ayer tuve la oportunidad de estar casi todo el día con mi suegra, acompañándola a hacer algunas diligencias. Y me acordaba ahorita eso, de que uno se pone y le hablan y le cuentan a uno y le llegan como esos recuerdos y le cuentan y a veces le repiten otra vez las cosas. Y yo pensaba en eso, ay Dios mío, a veces tenemos que tener tanta paciencia porque para allá vamos, indudablemente. Si el Señor nos acuerda antes de nosotros, para allá vamos y todo lo que sembremos en esta vida lo vamos a recoger, todo. Entonces yo digo que bueno, pedirle al Señor que nos dé mucho amor, paciencia y tolerancia con los ancianitos, con los abuelitos. Saber que, sí, yo creo que lo hemos visto, es como retroceder en el tiempo y se vuelve, uno se va volviendo, porque ya para allá vamos, vuelvo y digo, como un niño de nuevo. Entonces, qué bonita esta palabra cuando el Señor allí le habla a la iglesia a través de los apóstoles, porque es a la iglesia que le está hablando, de tener esos principios, de tener ese cuidado para con las personas, de tener ese cuidado con las viudas, porque a veces uno se enfoca más como en sus propias vidas, sus propios, en cada uno tan individual, sin darnos cuenta que muchas veces alrededor hay personas que la están pasando peor que uno, que están más solos que uno, que están más dolidos en su corazón que uno. Entonces, qué bendición por esta palabra. Gracias, mi pastor, que el Señor nos ayude, que nos dé mucho amor, mucha tolerancia, mucha paciencia, pero sobre todo amor. Digo que cuando hay amor en el corazón, así le ofendan a uno, así le hagan de pronto pasar vergüenzas a uno, porque sucede, que ese amor o sea, que esa situación, que eso que hacen de pronto mal, no opaque el amor que podamos tener hacia ellos, sino por el contrario, que crezca más ese amor de nosotros y de cuidar la iglesia. Me impactó mucho cuando mi pastor enseñaba eso, es decir, cuidar la iglesia, cuidar al hermano que llega, al que no conocemos, al que llega buscando, porque el que llega al Señor llega igual que nosotros, buscando una respuesta, acordémonos del tiempo cuando nosotros llegamos al Señor. No fue porque todo estaba bien, era porque estaba ese vacío y lo necesitábamos, y qué bueno que ya lo tenemos nosotros. El Espíritu Santo, el Señor Jesús que está ahí, pues ayudar a las personas para que encuentren eso, para que lo encuentren, que no seamos piedra de tropiezo, sino por el contrario, seamos esa mano amiga, esa mano que ayuda, esa mano que enseña, porque es necesario. Gracias, mi pastor. Un abracito a todos, bendiciones, que sea el mejor de los días, que puedan abrazar al abuelito, a la abuelita, al papá, a la mamá, llamarlos, hacer una llamada. Y qué privilegio tener a los padres vivos. Yo no los tengo vivos. ¿Cuánto me gustaría? De verdad, yo a veces digo, cuánto me gustaría poder estar al pie de mi papá, al pie de mi mamá, darles un abrazo. Hace mucho tiempo que no tenemos nuestros padres, pero qué bendición poder. Los que lo tienen, aprovechen, no desaprovechen esa bendición. Gracias, mi pastor. Amén. Muy bien. Sandrita, gracias también a usted por sus aportes de qué es lo que hay que hacer. En las tumbas hay muchos epitafios, hay muchos buenos deseos, hay muchas buenas palabras, pero esto hay que hacerlo en vida, hay que hacerlo en vida.
Ya después será demasiado tarde y con lamentarnos no vamos a sacar absolutamente nada. Así de que hay que dar esa recomendación, esa llamada, esa visita con afecto, sin ir a reprocharles allá lo que hacen. Ellos están en su casa, están en su terreno, así vivan bajo nuestro techo. Merecen todo nuestro respeto. Así les estemos dando lo necesario. Acordémonos que ellos ya lo hicieron con nosotros. Amén. Los quiero mucho, les deseo un feliz resto de día, que la pasen muy, pero muy bien. Y por favor, me saludan de mi parte a sus abuelitos, a sus padres, a esos adultos mayores que tengan a su lado. Que tengan un feliz día, que estén muy bien.